Vamos a mantener una conversación con Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House, grupo editorial. Vamos a hablar con ella sobre liderazgo humanista. Muchísimas gracias, Núria, por haber aceptado la invitación de Do Better y compartirnos tu experiencia. Un placer estar aquí con todos vosotros. Núria, quien te conoce dice que tienes un estilo de liderazgo humanista. ¿Qué es lo que le convierte en humanista? Bien, yo soy una persona muy enfocada en resultados y en buscar siempre lo mejor de la gestión, pero es verdad que a lo largo de mi vida profesional pues, he ido orientándome cada vez más a las personas, ¿no? Porque al final pues, una empresa está formada por muchísimos seres humanos y lo que tenemos que conseguir es que ya que en el trabajo estamos muchas horas al día, realmente pasarlo lo mejor posible y que la persona, el ser humano, pueda desarrollarse personalmente y profesionalmente. Entonces, realmente yo valoro mucho poder dar empoderamiento a los equipos que puedan desarrollar proyectos propios en los que se sientan realmente que tienen una pasión por realizarlos, por buscar algo de innovación, dar con nuevas ideas, y esta es un área que fomentamos muchísimo dentro de la empresa, igual que el trabajo en equipo y la colaboración entre los distintos digamos, equipos, departamentos de la casa. También lo que nos sucede hoy en día en las empresas es que cada vez más el modelo de liderazgo marca cómo es la cultura, cómo son los valores, cómo se vive el ambiente dentro de la empresa, y es por eso que nosotros en Penguin Random House hace un par de años hicimos un ejercicio con distintos colaboradores de distintas edades, de distintas áreas de la empresa, donde les preguntábamos cuál les gustaría que fuera el modelo de liderazgo que hubiera dentro de la empresa, ¿no? Y entonces fue muy interesante porque entre todos configuramos cuál iba a ser el modelo de liderazgo, como bien dices, con una vertiente más humanista dentro de nuestra empresa. Lo que salió de aquella conversación, de aquellas entrevistas, fue que la gente en primer lugar quería ver líderes sostenibles. Sostenibles en el sentido de que pudieran equilibrar la parte de resultados, pero también de reflexión, de serenidad, de tener un impacto social más allá de los resultados económicos de la empresa, y que esta parte de ser un líder sostenible pues tenía que tener una durabilidad y un impacto social a lo largo del tiempo. También salió la idea de que el líder debe ser auténtico, ¿no? Lo que siempre decimos de que se predique con el ejemplo, y que esto era un valor que los empleados de nuestra empresa querían ver en el comportamiento de los líderes dentro de la organización. Otra área pues era ver el área de colaboración. Querían ver gente que colaborara unos con otros, que hubiera un trabajo en equipo, que por supuesto la empresa estuviera orientada a resultados, pero también al desarrollo profesional de su gente, ¿no? Y en total, entre todo, pues configuramos este nuevo modelo de liderazgo del que estamos haciendo formación a varios niveles dentro de la organización, y que no únicamente nos sirve para los líderes, sino para el comportamiento dentro de la organización, a la hora también de incorporar personas que vienen pues de otras empresas o personas jóvenes que se incorporan desde el mundo académico. Pues buscamos este tipo de valores y comportamientos que de alguna manera pues acompañan este liderazgo humanista que comentábamos. Y Núria, en las últimas décadas, ¿cuáles han sido los cambios más relevantes en el sector editorial? Bien, yo diría que la parte que ha sido una gran disrupción, y quizá ahora ya nos queda un poco lejos, pero que cambió la manera de trabajar del sector, fue la disrupción digital, ¿no? Cuando hablamos de digitalización, pues ahora pienso que está en todos lados, pero la digitalización realmente empezó en el sector de los medios de comunicación, en la industria de entretenimiento, en la industria de la música, en la industria de los periódicos y también en la industria del libro. Amazon fue de alguna manera pionero cuando se configuró en el año 94, queriendo ser la mayor librería del mundo. Y seguro que todos tenemos ejemplos que hemos ido a una librería y nos cuesta mucho encontrar un libro. Bien, pues Amazon inicialmente, y antes de ser la gran empresa en la que se ha convertido, inició su andadura queriendo ser, ya os digo, la librería más grande del mundo.
Esto causó una disrupción tremenda en el mundo del libro, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos las principales cadenas de librerías tuvieron que, de alguna manera, cerrar a raíz de esta disrupción digital de Amazon. También hemos visto que Barnes & Noble, que es una cadena de libros muy importante, ha tenido varios CEOs a lo largo de esta última década, porque ha tenido que ir transformándose y cambiando de estrategia. Y poco a poco, luego lo que vimos también en el año 2007 fue la irrupción del Kindle, que fue el libro digital, ¿no? Que también fue una gran transformación para una industria que desde Gutenberg prácticamente estaba haciendo libros en papel. Entonces, todo esto ha sido una gran transformación que ha marcado el rumbo de la industria a lo largo de esta última década. Y en el momento actual, ¿cómo ves el rol o el impacto de la inteligencia artificial? Bien, este es un nuevo desafío al que ahora pues, nos enfrentamos. Personalmente pienso que es temprano para saber el impacto real que tendrá la inteligencia artificial en nuestros negocios, pero está claro que la irrupción de la inteligencia artificial generativa, que es la que ha surgido con el lanzamiento de ChatGPT y otros programas en el mercado, sí que tendrá un impacto en la industria de contenidos. Nosotros pensamos que puede ayudar a hacer las operaciones editoriales más eficientes, podemos procesar un texto de manera más rápida, podemos editarlo de manera más rápida, también a los diseñadores de cubiertas les puede ayudar en pensar nuevos tipos de diseño de arte para cubiertas, pero pensamos que el ser humano siempre estará detrás de cualquier decisión que hagamos en nuestra industria y en nuestra editorial en concreto. Y a nivel de creatividad, este es el otro gran desafío y que tenemos que ir viendo cómo se desarrolla todo el mundo de la inteligencia artificial, pero personalmente pienso que un humano con inteligencia artificial, por supuesto, pues podrá generar temas más rápidamente, pero que la creatividad humana no será superada por la inteligencia artificial. Yo siempre utilizo el ejemplo de que grandes talentos creativos de la historia, por mucha tecnología que ha habido, no han sido superados, como puede ser un Leonardo da Vinci, ¿no? Un gran maestro como Leonardo da Vinci. Entonces pienso que en el mundo editorial la creatividad, como las experiencias que te marcan después a la hora de escribir un libro, de escribir una historia, los traumas, la felicidad, lo que has vivido en distintos momentos de tu vida, todo esto no podrá ser replicado por la inteligencia artificial. Nuria, conectando cambios y disrupciones con el liderazgo humanista, ¿cómo crees que se tienen que acompañar a las personas y a los equipos ante estas situaciones? Normalmente un cambio siempre es asociado con una incertidumbre por parte de la persona, ¿no? que recibe el cambio, ¿no? Y hoy en día, con todas las incógnitas que hay, es un momento donde realmente en las organizaciones vivimos con mucha incertidumbre, sin a veces saber exactamente cómo se va a desarrollar un área. Entonces yo creo que en primer lugar es importante tener una visión, ¿no? Hacia dónde vamos, qué queremos conseguir y sobre todo comunicar de manera muy clara esta visión, dedicarle tiempo. La gente a veces pues de entrada no comparte contigo estas ideas, hay que escuchar, hay que de alguna manera dialogar, discutir sobre hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, incorporar nuevas ideas y por supuesto también tener por un lado una cultura del error en la empresa que permita ante estos cambios que quieres hacer que la gente sienta que si se equivoca no pasa nada, que aprendemos, continuamos innovando y es un paso más hacia adelante. Esto tiene que ir asociado, si quieres hacer cambios, tienes que tener una cultura del error que te permita progresar y también que haya un ambiente de lo que se llama seguridad psicológica, ¿no? Que la gente pues, considere que puede opinar, que puede dar su punto de vista sin que de alguna manera habrá represalias porque no coincida con la opinión mayoritaria. En especial, dedicar tiempo a comunicar, escuchar, que haya una empatía y dejar que también la gente pues, aporte su grano de arena y que haya disconformidad en algunos momentos. Y finalmente, el liderazgo humanista pretende tener un impacto en la sociedad. ¿Cómo definirías el impacto de Penguin Random House en la sociedad? Bien, nosotros pienso que tenemos una misión muy potente, precisamente en nuestra empresa,
porque creemos que la lectura realmente pues, puede transformar el mundo. Entonces, nosotros queremos despertar la pasión por la lectura, publicando diversidad de contenidos que interesen a tipos de gente muy distintas, con ideas muy distintas y que presenten también distintas facetas de lo que es el mundo. Nosotros publicamos libros de todo tipo de ideologías, siempre que haya un respeto y al mismo tiempo somos, digamos, abogamos por una libertad de expresión. Pero sobre todo lo que pensamos es que un libro puede ser transformativo, puede transformar la sociedad, puede transformar a las personas y necesitamos cada vez sociedades más preparadas y más de alguna manera tolerantes, ¿no? Y esto es lo que pensamos que aporta la lectura. Así que nuestra función social, yo personalmente pienso que es muy, muy importante y en la editorial estamos todos muy comprometidos en conseguir que esas lecturas al final tengan un impacto social. Muchísimas gracias, Nuria. Así deseamos que podamos contribuir todos juntos a crear un mundo mejor. Pues muchísimas gracias, ESADE, de nuevo por esta conversación y os deseo también muchísimo éxito.